Bien, saludamos desde la Nueva Unión Dolores Petén en Guatemala. Hoy estamos viendo nuestro adiestramiento, el libro Adoración. El tema que vamos a ver hoy es midiendo los adoradores. Los que tienen su libro está en la página 103. Y a tú que te estás conectando por primera vez, qué bien que tomes esa iniciativa de aprender acerca de lo que el Señor nos está midiendo, lo que el Señor nos está revelando hoy en día a través de este medio. Es muy importante saber que el Señor mide a cada uno de lo que Él demanda, y lo podemos ver en el libro de Génesis, cuando el Señor creó todo lo que existe en la tierra, ¿verdad? Siempre Él vio que estuviera hecho de la manera que lo planificó. Podemos ver en Génesis, dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Y concluye todo lo que el Señor creó cuando hizo al hombre. Y se maravilló Dios de lo que había hecho, ¿verdad? ¿Y por qué se maravilló? Porque lo había hecho perfecto. Y el Señor sigue siendo perfecto y nos sigue perfeccionando. Y el Señor nos está midiendo cada día de acuerdo a lo que nos está dando. Yo soy agricultor, y cuando todos los días voy a ver la planta, le apliqué un nutriente y veo el efecto, porque yo espero una cosecha grande, una cosecha a gran escala, porque ese es el gozo, el resultado del gozo es el producto. Hoy vamos a concentrarnos a ver este tema muy importante que se llama midiendo los adoradores. Vamos a nuestro libro. En el primer párrafo dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar, a los que adoran en él. Veamos acá, estamos hablando de ver un resultado de lo que se está demandando. Es similar a un arquitecto cuando el maestro de obra está haciendo una construcción, llega con su metro, no anda viendo cuánto tiempo llevó y si le costó o no le costó, es lo que va a ir a medir lo que en el plano está. Mide y dice: esta construcción sirve o no sirve, o le hace falta, o destruyanla o vuelvan a hacer, ¿verdad? Entonces el Señor nos está midiendo. En este versículo de Apocalipsis capítulo 11 y versículo 1 que acabamos de ver, podemos ver, quiero leerlo en otra versión para que veamos. Dice en Apocalipsis, en la TLA, dice: luego me midieron una regla de madera para medir. Luego me dieron una regla de madera para medir. Y Dios me dijo: ve y mide mi templo y mi altar, y mira cuántos me están adorando allí. El Señor pues revela aquí a través de este versículo que siempre está midiendo, ¿verdad? El templo acá, pues voy a adelantar con respecto al tema, está hablando de la iglesia hoy en día, porque ahora nosotros sabemos que nosotros somos el templo de Dios, ¿verdad? También le decimos casa de oración a las cuatro paredes donde nos reunimos, pero nosotros somos realmente el templo. Dice el siguiente párrafo: todo adorador debe ser formado, de manera que su vida inspire a otros y sea un modelo en el reino de Dios. Ahí estamos viendo ya el resultado de la medida. Nosotros, cuando somos medidos, es porque el Señor quiere que seamos modelos para los demás. ¿Qué pasaría si nunca nos evalúan? No sabemos si estamos haciendo lo correcto, no sabemos si estamos alcanzando la talla. Mas sin embargo, el Señor establece los mandatos, los preceptos, los estatutos, las directrices, y en base a eso, a todo lo que el Señor nos ha revelado, debemos de estar alcanzando una talla, una medida, la cual el Señor nos está evaluando diariamente. Por lo tanto, hermano mío, tú que me ves, ¿verdad?, no te molestes cuando tu pastor, cuando tu discipulador, tu adiestrador, o tu papá, si en caso fueres hijo, llegue y te corrija. Dice: mira, mi hijo, esto está bien, pero esto está mal, ¿verdad? O esposa, tú que eres esposa, llega tu esposo y te dice: mira, los frijolitos
como que les hizo falta sal, ¿verdad? Si estamos hablando porque uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver los frijoles con el reino de Dios? Pues la verdad que el Señor es detallista, es integral y ve todo. Tu estudiante, cuando tu maestro te diga, mire, vas mal, o incluso en nuestro trabajo, en cualquier área de nuestra vida, somos representantes del reino de Dios y por lo tanto debemos dar la talla, debemos ser efectivos y debemos ser perfectos. Aunque hoy en día esta palabra no cabe en el humanismo. Hay un dicho, porque no es versículo, dicen, nadie es perfecto en este mundo, solo Dios. Mas sin embargo, más adelantito vamos a ver un versículo donde el Señor, es un mandato de Dios llegar a ser perfecto. Veamos el siguiente párrafo, dice, ¿qué es lo que causa un impacto y marca la vida de los demás? No solamente la manera en que me pongo en práctica y desarrollo mis dones, sino el carácter que doy a conocer por medio de mi estilo de vida. Este carácter que se va forjando a través de la obediencia a la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en mí. Notamos que el Señor está trabajando diariamente. Habla que la palabra de Dios y el Espíritu Santo están forjando el carácter de Cristo en mí. Por lo tanto, yo debo estar revelando el carácter de Cristo hacia los demás. No solo dentro de mi familia, iglesia, no solo enfrente al pastor, no solo enfrente a las personas que me conocen, que pertenecen a la iglesia. Recordemos que el mundo espera ver en nosotros, ¿verdad? Personas diferentes que los demás. De lo contrario, ¿qué diferencia hay entre una persona que es del reino y que no es? Si actúan de la misma forma, hablan de la misma forma, negocian de la misma forma y en sí tantas cosas que se dan hoy en día en nuestro diario vivir, que a veces actuamos mal y no nos damos cuenta. Por lo tanto, recordemos, el Señor está midiéndonos cada día y Él espera de nosotros que demos esa talla. El Señor ha constituido a los ministerios para perfeccionar a los santos, o sea que son estos los 5 ministerios, los que primeramente deben conocer el diseño de Dios para ser conforme al modelo original. ¿Qué pasaría si un ministerio desconoce el modelo a seguir, desconoce el diseño de Dios? Pues estará formando una iglesia de acuerdo a una opinión o a una manera de pensar, ¿verdad? O en otras palabras, de una forma humana. Mas sin embargo, el Señor no dejó los ministerios para que hagan lo que ellos se les ocurra, ¿verdad? O, bueno, de acuerdo al ambiente que se está viviendo, bueno, una actividad, sino el Señor ha trazado un plan y se llama plan eterno, donde está incluida toda la iglesia. Y eso es lo que el Señor está midiendo hoy en día. En este mundo moderno nos enseña que cada uno de nosotros tenemos una manera muy particular de concebir las cosas. De ahí se dice que todos debemos respetar la opinión o criterio de los demás. Pero en el reino de Dios, lo que prevalece es lo que Él mismo ya estableció a través de su palabra. La psicología actual realizó un ejercicio con un grupo de alumnos, quienes tenían que imaginar una casa. La debían describir cómo la visualizaban. Los resultados fueron distintos. Una la veían grandes, otros la veían pequeñas, otros estilo campestre, otros de 2 niveles. En conclusión, cada uno tenía su propia percepción de acuerdo a su entorno o medio ambiente. Pero el Señor, la manera de visualizar las cosas es muy distinta. Por ejemplo, Él nunca ha dicho que nos imaginemos cómo podría ser su iglesia. Él ya la diseñó y dijo cómo debe ser, por lo cual debemos entender que para todo lo realizado con su iglesia y lo que nosotros pretendemos hacer, Él ya dejó plasmado un diseño y todos sin excepción debemos ajustarnos a ese modelo.
vemos lo que describe este versículo, este párrafo, perdón, que hoy en día se respeta la opinión de lo que el individuo piensa. Mas, sin embargo, vemos los resultados. A esta prueba psicológica, a unos les dijeron, miren, descríbanme una casa de acuerdo a como ustedes la imaginan, ¿verdad? O se la están pensando. Y al describirla notamos que unos describían una forma, otros describían otra forma. Y hoy en día así está el reino de Dios. Se está manejando de acuerdo a la opinión de cada líder religioso que tiene, podemos decir, su misión, ¿verdad? O su religión. Y los diferentes grupos van por caminos totalmente diferentes, ¿verdad? No hay un diseño, no hay un modelo, no hay una guianza del Espíritu Santo. Y algo que yo veo es esto, que el Espíritu Santo no le puede decir, bueno, tal religión, háganlo así. Bueno, como estos son hermanos también, háganlo de esta forma y todo está bueno. Mas, sin embargo, notamos que el Señor viene a medir una iglesia, no dice muchas religiones o muchas denominaciones, sino viene a medir una iglesia. Entonces, qué importante es conocer el diseño, conocer el modelo, ¿verdad? El modelo es Cristo. Cristo Jesús es el modelo a seguir, Él es el diseño, ¿verdad? Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no tiene ese diseño que es Cristo. Por ello, en su palabra nos habla de medidas para que no estemos edificando o siendo edificados según nuestras propias reglas. Más bien, seamos tallados de manera que lleguemos a la estatura que el Señor demanda en nosotros. El texto bíblico que se citó al principio, ¿verdad? Según en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 1, podemos notar en ese versículo se hablaba de la estatura, ¿verdad? Más bien seamos tallados el texto bíblico, perdón, dice, se refiere a medir el templo. Cuando hablamos del templo, y también estaba midiendo el altar y de los que adoran, los cuales ahorita en este siguiente párrafo vamos a explicar acerca de estas dos cosas, ¿verdad? Acerca del templo de Dios y el altar. Como yo mencionaba al principio, el templo, inmediatamente pensamos en un edificio de 4 paredes, ¿verdad? Donde se juntan un montón de personas a adorar al Señor. Mas, sin embargo, aquí se refiere, al hablar de templo, no se refiere a una estructura de 4 paredes. La interpretación correcta de este enunciado es que, a la luz de la palabra, nosotros somos el templo de Dios. Y notamos que un templo donde se adora a Dios tiene que ser santo. La palabra santo quiere decir apartado exclusivamente para ese uso. No puede tener muchos usos o se puede utilizar para otro trabajo o para otra circunstancia. Y hay un versículo en 1 Corintios 3, 16, 17, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruye este templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Tengo otra versión acá y vamos a ver en 1 Corintios el capítulo 3, 16 al 17 dice, ¿acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes? Y el 17, ustedes son templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. Cuando vemos esto así como, ¿qué va a pasar, verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Será que estoy destruyendo el templo de Dios? ¿Verdad? No es que vaya Ronald Reagan y esté destruyendo una iglesia, como decimos hoy en día, ¿verdad? Sino que mi persona, cuando yo no hago las cosas correctas, estoy saliéndome del diseño, estoy destruyendo la casa, la morada del Señor. Cuando
dice el apóstol aquí, medito en este texto y recuerdo el pasaje que relata cuando Jesús llegó al templo y entró ahí gente comprando y vendiendo, cuanto habían permitido los religiosos de aquel tiempo. ¡Qué ironía! Los mismos que enseñaban al pueblo a obedecer a Dios, le desobedecían en su misma casa, cambiando los mandatos de Dios por mandatos humanos y costumbres, tradiciones. Ahora imaginemos esa escena, cuando Cristo se presenta ahí y ve que el templo que había sido construido con el propósito de llevar a las personas a que aprendieran, a que cambiaran estilo de vida, a que llegaban a obtener el carácter de Dios, lo estaban cambiando por deseos humanos. Pues en ese punto ahí estaban lucrando, ¿verdad? Estaban haciendo dinero, ¿verdad? Aprovechando la llegada de tantos hermanos ahí que llegaban, ¿verdad? Y también aprovechando de que a través de eso se podían rebajar los pecados, podemos decir así. Sí, y entonces se había convertido la casa de Dios, no para que las personas encontraran paz y encontraran a Dios, sino se cumplieron los ritos y las demandas humanas que se daban en ese entonces. Mas sin embargo, podemos ver dónde estaban estos líderes que se desviaron del propósito de Dios y que hacían caer a las personas. O sea, en otras palabras, destruían el templo de Dios, destruían digamos que el fin por lo cual se hacía lo que se demandaba. Totalmente equivocado. Así es de que tú y yo, mi hermano, reflexionemos y veamos qué estamos haciendo con nuestras responsabilidades como templos que somos, como adoradores que somos. No desviemos el propósito de Dios, agrademos a Dios en todo lo que hagamos. Me llama la atención cuando Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana y le dice que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Me llama la atención que la mujer samaritana adoraba en el monte como sus padres se lo habían enseñado, ¿verdad? Pero le dice Jesucristo que no es ni en el monte ni en Jerusalén, sino que la hora viene y ahora es. Que los verdaderos, que deben entender que lo que estaban haciendo no era correcto, ¿verdad? Un verdadero, y obvio que esto era falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se había perdido el propósito por el cual Dios había permitido que se construyera ese templo donde la gente iba a invocar el nombre del Señor, iba a exaltar, iba a decirle a Dios lo que es. Así es de que, hermanos, no nos engañemos, a Dios no nos podemos engañar. Él está presente en cada actitud que nosotros hagamos, ya sea correcta o incorrecta. Él está en medio de cada situación. Vamos a ver en Mateo 21:12. Miramos esta afirmación. Entró Jesús en el templo de Dios, el cual encontramos en Mateo 12. Dice Jesús en el templo de Dios. Esa afirmación me gusta porque no dice, bueno, en la casa de la misión tal, ¿verdad? Sino que estaba confirmando que el templo era de Dios. Porque nos enseña que Jesús no entró a cualquier templo, sino al templo de Dios. Por lo tanto, él tenía el derecho legal y la autoridad para ordenar y quitar y corregir de acuerdo al diseño de su Padre. Por ello declara, escrito está, dice el Señor en Mateo 21:13, mi casa, casa de oración será llamada. Con esto lo recuerda que ya está establecido el propósito de Dios acerca de su casa. Él tenía un diseño y al decirles, mas vosotros, miremos ahí el error, mas vosotros las habéis hecho, ¿verdad?
Lo reprendió por haber cambiado lo que Dios había trazado en su plan original. Y cuando vemos esta enseñanza, ¿a qué nos está llevando esta enseñanza? ¿Verdad? A que no cambiemos el diseño, así como lo hicieron estos religiosos del pasado. Cambiaron el propósito de Dios, cambiaron el diseño de para qué es un templo, qué función tiene un templo, ¿verdad? Ahora, hoy en día, el Señor nos está llevando a medir nuevamente, así como Jesús midió qué función le estaban dando, o qué propósito le estaban dando a la casa de Dios, porque Él confirmó que era la casa de Dios, ¿verdad? Entonces llegó con autoridad a ubicar, decir, esto no es, ¿verdad?, sino que esta es casa de oración. Hoy en día, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Qué estás haciendo tú con la vida de los que te rodean, que están a tu cargo? El sistema está demandando, está presionando, ¿verdad?, para que se desvíe el propósito de Dios. Mas, sin embargo, debemos entender que cada uno somos templo y morada. Por lo tanto, ¿cómo debe estar ese templo reluciente? ¿Cómo debe estar ese carácter, ¿verdad?, ante los demás? Me llama la atención en el libro de Identidad cuando dice, somos llamados hijos de Dios. Y yo cuando leí la primera vez, ¿cómo somos llamados hijos de Dios? Y digo, bueno, ¿será que nos llaman hijos de Dios? ¿O solo yo digo que soy hijo de Dios? O sea que esto nos lleva, que somos adoradores, las personas que nos rodean, nuestra familia, el mundo, incluso los profesores, tú que vas a estudiar, o tu esposo o tu esposa va a decir, un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque revelas con tu expresión, con tu actitud, tu forma de trabajar, tu forma de negociar, etcétera, que eres un verdadero adorador. La relación del templo con el cuerpo lo hace Jesús. Respondió Jesús y le dijo, en Juan 21, 2, 19 al 21. Dijo el Señor, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. El Señor vino a restablecer, ¿verdad?, lo que se había perdido. El propósito es que nuestro cuerpo, ¿verdad?, sea edificado como cuerpo, como templo de la morada del Señor. Mas, sin embargo, hoy en día las corrientes de este mundo nos desvían del propósito de Dios y le damos otro uso, por lo cual el Señor no le agrada y nunca lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque para eso dejó un diseño. No sé si alguna vez hemos usado un recipiente y una vez tomé un vasito de esos de Duropor que son utilizados como para tomar café, agua, y a mí se me ocurrió echarle gasolina. Yo quería ir a echarle un poquito de gasolina a ver si juntaba fuego, pero cuando llené el vaso, cuando yo miré, se desfondó el vaso. ¿Por qué se desfondó el vaso? Porque no fue hecho para llevar gasolina. Y más sin embargo yo le estaba dando un uso incorrecto. Y el resultado fue un fracaso. Hoy en día, si tú eres un verdadero adorador, evaluemos si estamos haciendo lo correcto, si estamos siendo utilizados, ¿verdad?, como templo y morada del Espíritu Santo. Y si veamos si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, con nuestra actitud, con nuestra forma de vivir, de hablar, de expresarnos, van a notar o van a conocer si soy un verdadero adorador. Muchas veces hay muchos grupos o conjuntos musicales, podemos decir, ¿verdad?, que vienen y hay una campaña y lo primerito que presentan el nombre del conjunto y ponen una pancarta y dice conjunto tal, ¿verdad?, y presentan el nombre, pero no están exaltando al nombre del Señor, sino el nombre del grupo musical. Y incluso al llegar ahí,
llega alguien del público, perdón, y le lleva un papelito, mire, ¿será que cantan la canción tal, verdad? Porque esa le gusta a la hermana. Y todavía aquel no sabe el diseño, dice, bueno, vamos a complacer a la hermana, la esposa del pastor, por ejemplo, o la esposa del don fulano, y empiezan a cantar, pero se desvía el propósito porque ese canto es para exaltar al Señor, pero en ese momento está exaltando el corazón de un humano. Sin embargo, un adorador no solo es una persona que tiene un don musical y que ejecuta un instrumento o que tiene una voz maravillosa, ¿verdad? Sino nuestro estilo de vida, cómo es en nuestro diario vivir el estilo de vida. ¿Será que mi esposa desearía casarse otra vez más conmigo? Sé que no se puede casar, pero estoy dando un ejemplo. ¿Será que mi esposa desea casarse con ese varón que ahora soy yo? Mi mamá dirá, qué hijo más bello tengo, envidiable, o qué sé yo, decir algo maravilloso de su hijo. O el profesor dirá, este alumno que tengo, wow, porque es un verdadero adorador, es luz en medio de todos. Eso es lo que el Señor está evaluando hoy en día. Nos está llevando a que no estemos dormidos, que nuestro diario vivir sea que estemos vivos, como células vivas ahí accionando, multiplicando, relucientes. Este acontecimiento que se suscitó en la casa del Señor no tuvo una enseñanza solo para este tiempo, ya que hoy muchos pueden estar haciendo de la morada del Espíritu Santo un lugar de convivencia, donde permiten que se cambie la verdad por la mentira, la humildad por el orgullo, la alabanza por el lamento, el gozo por la tristeza. No olvidemos que el enemigo siempre ha querido robar lo que el Señor nos ha entregado, utilizando diferentes maneras como el engaño, la mentira y la astucia para quitarnos aquello tan valioso. Y la forma más fácil de hacerlo es a través del intercambio o negociación. Veamos en Mateo 4:8. Y lo voy a leer en una versión que está acá en el libro, y ahí lo voy a leer en la versión TLA. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorases. Está en Mateo 4:8. Y lo voy a leer acá. Dice, el diablo le llevó a Jesús a una montaña muy alta y desde ahí podía verse los países más ricos y poderosos del mundo. Y el diablo le dijo, todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Vemos acá que el diablo estaba tratando de intercambiar con Jesús, ofreciéndole todos los reinos, porque estaban bajo su poder, pero a través de un camino más fácil, sin tener que ir a la cruz. Se oía muy bien, pero el Señor no se dejó sorprender por esa astucia diabólica, porque jamás cambiaría el rumbo del plan original trazado por el Padre. En Mateo 4, 10, 11, veamos ahí, dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Jesucristo fue al diseño, vio el modelo y dijo, porque escrito está. Ese es el diseño. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, ¿qué pasó con Satanás? Y el diablo entonces le dijo, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Perdón, el diablo le dejó. ¿Por qué le dejó? ¿Verdad? Porque se dio cuenta que él iba en contra del diseño. Pero ¿qué pasaría?
¿Qué hubiera pasado si a Jesucristo se le hubiera olvidado un ratito por el diseño? O como decimos aquí en Guatemala, se le hubiera dormido el pájaro, ¿verdad? Aunque sé que a Jesucristo jamás le pasó eso, pero a cualquiera de nosotros o cualquier ministerio que estamos bajo su cargo, se le podía considerar que todos los hermanos ya están bien, que ya estarían, que no ellos están maduros, no están ellos ahí, no creo, estos ya están bien, ¿verdad? Mas sin embargo, debemos estar vigilantes. Jesucristo en ningún momento se dejó sorprender por el engaño. Podemos creer que estamos adorando al Señor porque hacemos ventas a la hora del servicio. Y las hermanas, las encargadas de hacer las ventas, proveen la plata para sufragar los gastos de las necesidades del templo, para pagar la luz, qué sé yo, para las cortinas, y esa es mi función, hermano, ese es mi don. Mas sin embargo, podemos estar siendo desviados. No le digo que es malo eso, pero no es lo que realmente demanda el Señor. Es parte de ella, hay que seguirlo haciendo. Pero ¿qué pasaría que si en este momento se está dando una enseñanza y la hermana está vendiendo allá? Pero está aprovechando bien el tiempo, está generando, pero se está desviando del propósito que es la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un versículo que dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Me imagino que estaba haciendo una venta en ese ratito, y esa porción de la palabra que era parte de la edificación del cuerpo de Cristo, del templo y la morada espiritual, quedó un vacío, y por lo tanto ahí sí que aprovechó Satanás ese vacío y se filtra, ¿verdad? Y nos desvía el propósito. Y cuando sentimos que estamos haciendo el cómo, pero no el cómo, que lo estuviéramos haciendo bien, pero no exactamente como el Señor lo demanda. Sin embargo, en la actualidad muchos creyentes se dejaron impresionar por lo fantasioso, aparentemente bonito y de una manera muy sutil. El enemigo comienza a hacer su negociación diciendo: no te preocupes, no tienes que adorarle siempre. Por adorar tu merced, tú mereces atención porque tienes muchos problemas. Puedes mentir solo por hoy y después te arrepientes. Desobedece a tus papás. Total, ellos tienen la culpa por no entenderte. Le gritaste a tu esposa, pero no te sientas mal. Solo así va a entender quién es el que manda. Todas estas frases son muy típicas de escucharlo. Justificaciones de los errores que se cometen. Robar en el trabajo cuando puedas. Eso no es malo, porque recuerda que te están explotando y de esa forma te puedes recuperar. Y así te lo cobras. Te lo mereces. Primero deja a esa persona que se enamore de ti y después lo dejas por otro, porque así quieren los hombres. Si das tu diezmo, no te va a alcanzar porque tú tienes muchos gastos suficientes. Es que vaya a la iglesia y ores. Sobornar no es del todo malo. Si quieres alcanzar tu sueño, debes hacerlo. Por supuesto que esta es solo una pequeña lista dentro de sus contrataciones, pero es así como roba y al mismo tiempo va contaminando el templo del Señor. Jesús enseñó que no es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que sale de ella, porque sale del corazón. Y vemos ahí en Mateo capítulo 15, versículo 11, dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Veamos que toda esta lista de justificaciones de errores pequeños que se cometen a diario, puede que no se vea tan malo, pero recuerde que estamos formando ese carácter
y de repente podemos quedar así. Hoy en día es típico sobornar a las autoridades, y yo no estoy hablando más de las autoridades en este momento, sino que les digo que no hubiera policía corrupto si no hubiera alguien que lo corrompe. Yo, por ejemplo, no llevo licencia, un ejemplo, porque yo sí tengo mi licencia, y vengo, no saqué mi licencia, no la he pagado, la tengo atrasado, o nunca la he sacado, ¿verdad? Mas, sin embargo, tengo la necesidad de manejar, voy en un camino, de repente me paran en un retén, inmediatamente en mi mente viene darle tanto al policía o al oficial que está ahí y que me deje libre, ¿verdad? Y si no, tengo preparada que una gran mentira, ¿verdad? Ay, que mire, disculpe que la dejé en la billetera, o qué sé yo, tantas excusas que se formula el ser humano cuando cae en esta situación. Mas, sin embargo, cuando ya la primera vez salvó esa situación con una mentira, con un soborno, la siguiente vez hasta más valor tiene para volver a mentir, y siempre ya carga preparado su soborno. Qué preocupante esto, porque cada día llegan policías nuevos a las filas de las autoridades, y ellos llegan posiblemente con una intención de ser el policía justo, recto, pero apareces tú, aparezco yo, con esa mala intención, justificando que no es malo, ¿verdad? Porque, más sin embargo, no solo me corrompo yo, sino corrompo a otra persona. Así es de que estamos destruyendo el templo del Señor, nos estamos desviando del propósito. Y como digo, anteriormente se mencionó muchas circunstancias que se dan en el hogar, en la familia, en el trabajo, y mencionaba en mis relaciones, etcétera, y puedo estar actuando mal. Así es de que el ser perfecto me lleva a una persona intachable, y ese es el verdadero adorador. Un verdadero adorador no es aquel que canta bonito y ya grabó su qué 20º disco, ¿verdad? Y que tiene la voz y tiene hasta un disco de oro. Pues eso es un regalo de Dios, es un don de Dios. No podemos implantar la voz de alguien porque es un regalo de Dios. Mas, sin embargo, muchas veces nos hacemos famosos por ese don y ganamos plata también. Y ahí nos llenamos de orgullo y olvidamos a Dios, olvidamos quién nos regaló ese don. Mas, sin embargo, todo lo que existe, todo lo que Él creó es para Él. Por lo tanto, somos adoradores. Pensemos que todo lo que somos, todo lo que Él puso en nosotros, lo que nos regaló, es para servirlo a Él. Vemos en 1 Corintios capítulo 6 y versículos 19 al 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿De quién es? Tenéis de Dios. No lo tengo por inteligencia, porque yo soy pilas, porque yo vocalicé y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta es una declaración muy fuerte y nos muestra que ya no podemos decidir por nosotros mismos lo que mejor nos parezca, porque desde el momento que el Señor nos compró, nos debemos a Él. Y si nos debemos a Él, pues tenemos que conocer lo que a Él le agrada, lo que a Él le gusta y lo que a Él no le gusta, y hacerlo conforme a Él. Entonces vamos a ser verdaderos adoradores. Pero mire, hermano, yo pienso, yo creo, yo me imagino. Ya no vale eso, porque somos propiedad de Él. Él decide cómo quiere. No sé si les ha pasado que cuando uno llega a un restaurante y dice: mire, por favor, una limonada. Bueno, el de restaurantes le debe a uno qué es lo que uno quiere. Le dice: mire, ¿cómo la quiere? ¿Fuerte, dulce, con bastante hielo, con poco hielo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno va a pagar ese precio de esa limonada para disfrutar. Así es el Señor, Él ya pagó, y un precio
que podemos decir es invaluable, su vida por nosotros. Ahora nosotros nos debemos a Él. Y si nosotros lo agradamos a Él en todo lo que Él nos pide, es maravilloso vivir en el camino del Señor. Disfrutamos de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Señor tiene maravillas, Él ya hizo muchas cosas por nosotros y lo podemos ver en las Escrituras, pero más sin embargo, al no entender, nos estamos perdiendo esas bendiciones. Algunos creen que el Espíritu Santo entra cuando alguien está bien y sale cuando está mal. Otros piensan que es después de entregar el corazón a Cristo, Jesús puede decidir si permanece dentro o no. Pero en la Escritura cambia de manera radical lo que pensamos cuando nos afirma que no somos nuestros y que Cristo pagó el precio invaluable por nosotros. Entonces, esto significa que somos de su propiedad. Por lo consiguiente, no debe existir la más mínima duda de quién es nuestro dueño, amo y Señor de nuestras vidas, Jesucristo. Amén. Por tanto, glorifiquemos en nuestro cuerpo, espíritu, porque ambos le pertenecen a Él. Todo, como dije anteriormente, le pertenece a Él. Y cómo lo debemos cuidar, cómo debe estar, es nuestra responsabilidad. Pidamos la guianza del Espíritu Santo para que Él guíe nuestros pasos y nuestros pies no tropiecen en piedra, dice la Escritura, y podamos ser agradables a Él. Amén. No somos solo material, o sea, solo carne, sino también espíritu, y quien verdaderamente nos sostiene y nos da vida es Dios por medio de su Hijo Jesucristo. El Señor Jesús ha hecho de nuestro cuerpo casa y vive en nosotros, pero eso nos demanda que seamos santos. En 1 Pedro 1:6 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La palabra sed santos no dice, si querés ser santos, puedes ser. Si no, bueno, cuando decidas, lo seas. No, ser santo es un mandato de Dios. Por lo tanto, no es una opción. Desde el momento que le entregamos nuestra vida al Señor y somos propiedad de Él, nos da una orden. Sé santo. Y se pone de modelo Él, porque yo soy santo. Entonces, como Él es santo, nosotros debemos ser santos. No parecidos ni debemos rebajar esa santidad. El Señor nos demanda que seamos santos porque Él es santo. Por favor, seamos santos, le suplico. Si no, con autoridad declara, sed santos. Una vez más el Señor se ofrece como modelo diciendo, porque yo soy santo. Esa es la medida, o más bien, esa es la medida. La medida es Cristo. No podemos decir, bueno, yo soy santo como mi discipulador. Entonces, como Pidevía, ahorita sí, ahorita no, ¿verdad? Ni como mi pastor, sino la medida es Él, ¿verdad? O sea que nuestra medida es Él. Y si estamos en esa, digamos, en ese caminar, pues vamos a vivir una vida en paz, llena de gozo y llena de retos, porque no es solo pensar, bueno, yo ya lo logré, sino que ver cada día nuestras actitudes, nuestro diario vivir, nuestras finanzas, todo lo que nosotros hacemos, incluso nuestra forma de vestir, debe reflejar a Cristo, y que las personas vean en nosotros modelos dignos de imitar. Cuando vemos la televisión, el mundo está lleno de modelos equivocados. Los jóvenes, después de los 12, 13 años que empiezan a estudiar en los básicos, resulta que después de que pasan esa etapa, empiezan a ver la televisión y miran que un artista se pone el pelo amarillo, por en medio se pone un arete,
o qué sé yo, o el pantalón se lo ponen abajo más abajo de la cintura, empiezan a imitar modelos equivocados. ¿Pero por qué? Porque nosotros como hijos de Dios no hemos sido modelos que deseen los jóvenes, que desee el mundo ser como nosotros, personas con éxito. Dicen, bueno, si ser cristiano como fulano, estoy mejor yo. ¿Por qué dicen eso? Porque no hemos sido la luz del mundo, porque no hemos sido verdaderos adoradores que reflejen un verdadero, podemos decir, modelo para el mundo. Así de que, hermano mío, y ese reto es para mí también, y para tú que me ves, a partir de ahora el Señor, recuerda que el Señor nos está evaluando, nos está llevando a que seamos modelos del mundo. Y muchas veces creímos que ser adorador es una persona que va a cantar y que canta todas las canciones que esa noche el que dirigía la alabanza dirigió. Yo también las repito y hasta lloro, me tiro al piso y qué sé yo, hago un montón de expresiones físicas, pero solo en el momento de que estamos en el templo, en la casa del Señor. Pero allá afuera, como estudiante, no entrego las tareas y el profesor dice, este estudiante me da problemas. Y si es como esposa, el esposo, ¿qué dice de ti? Mi amada, mi querida, yo quiero vivir, ¿cuántos más años contigo? ¿Verdad? Entonces, como empleado, ¿qué dice tu patrón? Gracias a Dios y que me dio este empleado, pues con he superado las expectativas que tenía como empresa, ¿verdad? Yo quisiera tener otros 3 como porque, wow, ¿verdad? Así como José, el faraón, ya lo pusieron al mando. ¿Por qué? Porque era un hombre que reflejaba un verdadero adorador. Así de que, hermanos y personas que tú por primera vez ven esto, te digo, el Señor nos está evaluando. Y es el tiempo, este es el tiempo de la evaluación. Es el tiempo que el Señor ha marcado para evaluarte y evaluarme. Yo te invito al cambio, al arrepentimiento y que hagamos lo que el Señor demanda. Este tema continuará en el siguiente discipulado, pero es muy, muy importante que pongamos atención a nuestro diario vivir. Dios te bendiga. Y deseo que tú, como yo, podamos ser esos adoradores que expresen a Jesucristo, el carácter de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Dios te bendiga.